invitados, Lizardo Gutiérrez, director artístico, mi tocayo, muy bien, buen invitado. Y Luis Alarcón, actor, que nos vienen a comentar sobre esto. Ven al Teatro 2016, una nueva versión que se va a realizar y estamos todos pendientes por las actividades, los horarios y todos ustedes nos van a comentar. Bienvenidos, chicos. Gracias. Oye, cuéntenme, esto es una nueva versión 2016 que comentábamos en comerciales que el 2012 está esta iniciativa. Cuéntenme cómo va a ser este año. El 2012 partió básicamente para poder acercar el teatro a la gente, y no solamente a la gente de Concepción, de la comuna de Concepción, sino también a la intercomuna. Este año se potencia eso porque hicimos convenio con la ciudad de Tomé, Levo y Coronel, así que ver al teatro se replica en estas ciudades. Y partimos el sábado pasado 16 en la ciudad de Tomé con la comedia La Abadía. Esa es la obra de este mes, la que va a itinerar. Esa obra, pero esa obra va a estar en todos los sectores que ustedes... Exactamente, de hecho ahora este viernes 22 a las 8 de la noche está en la sala sinfónica para la ciudad de Concepción. Por eso, la actividad incluirá Conce, Tomé, Levo y Coronel. Exacto. Y otras versiones han incluido Los Ángeles, Chillán, Coelemo. Este año decidimos hacerlo acá. Oye Luis, cuéntanos más o menos las actividades, aparte de todas las funciones que obviamente van a haber, ¿qué otras cosas vamos a encontrar? Bueno, aparte de las funciones que nosotros tenemos programadas para cada mes, que itineran, tenemos también considerado lo que es Festín, que es el Festival de Teatro para Niños y Niñas, que creo que este año ya es su 10ª o... Cumplimos 10 años. Sí, cumplimos 10 años con Festín. Es un festival que agrupa muchas compañías, ya sea del país y también este año a compañías de otros países, si no me equivoco. Sí. Y es un festival que ya es tradición en la ciudad y que pretende transversalizar el acceso a las artes y a la cultura para todos los niños. Bueno, el alcance es que todas estas actividades que las realiza nuestro centro cultural, que es Actos Escénicas, son con entrada liberada. ¿Entrada liberada? Sí. Bueno, y creo que al final cuando terminemos vamos a decir los horarios y toda la información para que el público pueda asistir. Lo que me llama la atención es que incluirá también actividades, entre ellas la celebración del Día Nacional del Teatro, que es ahora en mayo. En mayo, el 11 de mayo. El 11 de mayo, ¿y qué vamos a tener ahí en especial? Es que en realidad todos los años como centro cultural y como compañía de Teatro Santo Bordel buscamos algún actor que haya tenido una relevancia y se le entrega se le hace un homenaje cerca del 11, hay que empezar a coordinar fechas con las salas, y este año lo hacemos en todas las comunas, esta actividad. Aparte de celebrar los 11 años, nosotros también celebramos el Día del Teatro celebramos los 11 años como compañía en el mes de septiembre. Y bueno, ahora aprovecho como de englobar todo. Exacto, y en noviembre nosotros estrenamos como compañía. Así que todas las actividades están para este año. Oye, ¿y tuvieron apoyos fondos? Bueno, para el encuentro de teatro para niños, sí, nos ganamos fondar, así que va a ser un encuentro relajado, de alguna manera. Oye, chiquillos, fueron alrededor de 65 más o menos actividades que hicieron el año pasado, ahora pretenden duplicar todo eso. Al contrario, queremos bajar. De hecho, mucha la demanda, hace 3 años fueron más de 70 y hace 4 años fueron casi 80. Entonces, agota, claro. No, en realidad creo que menos es más. Tratamos de focalizar. Por ejemplo, en Concepción hacíamos 6 funciones. Entonces, y después bajamos a 4 y este año dijimos ya, concentrémonos en una, para que las otras funciones, las 3 o 4 restantes, se hagan las intercomunas. En el fondo eso. Oye, ¿y tienen invitados, por ejemplo, no sé, de Santiago, de alguna parte que vengan acá a exponer algo? En este momento no, esa es la idea eventualmente hacerlo. Sí, lo que se hace sí, en el encuentro teatro Festín, sí vienen compañías de todo Chile y a veces del extranjero, sí. Ha sido muy difícil trabajar esto, porque creo que lleva un plan, una programación desde antes. La programación está hecha desde enero. Desde enero, buenísimo. Sí, está hecha. Buenísimo, yo creo que es importante recalcarle a las personas, a la gente que nos está mirando, que el hecho de tener esto en nuestra ciudad es importante, y que recalcarlo por un tema de que le falta mucho a las personas el día de hoy saber de cultura, saber de teatro y saber de arte. Creo que es una instancia muy importante, sobre todo para los niños, como tú mencionabas, es una súper buena oportunidad. ¿Le da más o menos para...? O sea, para contarte es que tenemos diferentes obras y cada obra apunta a un público distinto. Por ejemplo, si estamos haciendo una tragedia, vamos a hacer que esa tragedia apunte a un público más adulto. Si es una comedia, vamos a decir que es para todo público. Es una cosa más o menos así. Pero independiente puede asistir, pero por supuesto, porque va a tener un rango... De hecho, la comedia o tragedia o el teatro para niños que hacemos es transversal, es decir, si es una tragedia, algún papá quiere llevar a un niño
de 8 o 9 años, yo no tengo problema. Yo he ido a teatro, yo fui al teatro desde los 7 años, pero se llama con responsabilidad compartida. Es decir, si tú llevas a tu niño, tú tienes que ser capaz de explicarle algunas cosas que va a preguntar. Claro. Así exactamente, sí, yo creo que la responsabilidad ahora es para los papitos ahí, que tengan conciencia de lo que van a llevar a ver. Lo que me llama la atención es cómo nació todo esto de ver al teatro. ¿Fue una iniciativa de parte de ustedes o ya lo venían planeado de antes? Nosotros nacimos en 2005 como compañía de teatro. En 2007 formamos una productora que es con fines de lucro, entonces, pero queríamos llevar teatro y acercar a la gente al teatro. Entonces, en 2012 creamos el Centro Cultural, que es el fin de lucro, depende del municipio de Concepción, y ahí nace esta iniciativa, este centro, para poder hacer vida al teatro. Originalmente lo hacíamos en Sala Ande, después nos cambiamos a la Araucana y este año estamos en la Sala Sinfónica. Vamos a ir llegando ahí, viendo las lucas. Recordemos entonces... este programa está patrocinado por el municipio de Concepción y por el Consejo Nacional de Cultura, hay que decirlo. Por eso, recordemos entonces dónde podemos encontrar información, redes sociales. Tenemos nuestro sitio www.pro3.cl, Facebook Teatro Santo Bordel, estamos también en Twitter y en Instagram. Como Teatro Santo Bordel o Santo Bordel. Y las localidades. Está todo ahí programado, pero lo que estamos promocionando esta semana es este viernes 22 a las 20 horas en la Sala Sinfónica, la comedia La Abadía, el nuevo teatro del Centro Cultural de Tomé lo llenamos, la gente rodeó de pie, estamos muy contentos, esperemos replicar lo mismo aquí en Concepción. Y a fin de mes, el 30, estamos en Coronel, a las 18 horas en la Casa de Cultura de Coronel. O sea, entonces todavía tiene tiempo usted de disfrutar todo esto que trae ver al Teatro 2016. Aquí, bueno, nuestros mismísimos invitados realizaron la invitación para que no se lo pierdan. Recuerden todas las edades y ahí usted va a ser derivado de diferentes tipos de obras y actividades. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros, Lizardo y Luis. Mucho éxito y esperamos seguir con mucha cultura acá en Concepción. Gracias.